Estás escuchando El último baile, Amor y traición en la mansión de los Esquivel, una novela histórica completa. En 1889, durante el último gran baile de la aristocracia porteña, Isabela Montero se prepara para anunciar su compromiso con el conde Eduardo Esquivel. Pero cuando las máscaras caen y los secretos ancestrales salen a la luz, descubrirá que su familia guarda una verdad devastadora que puede destruir no solo su futuro, sino también al hombre que ama en secreto, Rodrigo Esquivel, el hermano menor del conde, que ha regresado misteriosamente tras años desaparecido. Entre salones dorados y jardines sombríos, entre vals y traición, Isabela tendrá que elegir entre la seguridad de un matrimonio arreglado y un amor prohibido que puede costar todo lo que conoce. Porque algunas verdades son tan peligrosas que pueden cambiar el destino de familias enteras para siempre. El perfume de las rosas blancas se mezclaba con el aroma de la cera derretida de los cientos de velas que iluminaban el gran salón de la mansión Esquivel aquella noche de septiembre de 1889. Isabela Montero ajustó la máscara de terciopelo negro, bordada con perlas, mientras observaba su reflejo en el espejo veneciano del tocador femenino, sus dedos temblando levemente mientras alisaba los pliegues del vestido de seda azul medianoche que su costurera había trabajado durante semanas para crear. Esta no era una noche cualquiera. Era la noche en que su destino sería oficialmente sellado, cuando el conde Eduardo Esquivel anunciaría públicamente su compromiso ante toda la alta sociedad porteña reunida en el último gran baile de la temporada. Debería estar feliz, pensó mientras fijaba un rizo rebelde de cabellos castaños que insistía en escapar del elaborado peinado. Eduardo era todo lo que una joven de buena familia podría desear: rico, bien relacionado, de linaje impecable y suficientemente gentil para no ser desagradable como esposo. El matrimonio había sido arreglado por sus padres cuando ella cumplió 17 años, una unión que fortalecería los lazos comerciales entre las familias Montero y Esquivel, dos de las más influyentes de Buenos Aires. A los 20 años, Isabela había tenido tiempo suficiente para acostumbrarse a la idea, para moldear sus sueños al formato práctico que la sociedad esperaba de una dama de su posición. Entonces, ¿por qué su corazón latía con tanta irregularidad? ¿Por qué sus manos sudaban dentro de los guantes de encaje francés? ¿Y por qué, cada vez que cerraba los ojos, veía no el rostro pulido y predecible de Eduardo, sino los ojos oscuros e intensos de Rodrigo Esquivel, el hermano menor que había desaparecido misteriosamente 3 años antes, dejando solo rumores y especulaciones sobre su paradero? La puerta del tocador se abrió suavemente y su dama de compañía, doña Mercedes, entró cargando un pequeño estuche de joyas, las perlas de la abuela Benita, anunció con una sonrisa, refiriéndose al collar que había pertenecido a la matriarca de la familia Montero. Su madre insistió en que las usara esta noche. Dice que traen suerte para las novias. Isabela permitió que Mercedes colocara el collar en su cuello, sintiendo el peso frío de las perlas contra su piel. Cada una de ellas era perfectamente redonda, cultivadas en las aguas cálidas del Río de la Plata por los trabajadores de su bisabuela décadas antes. Llevaban no solo belleza, sino también historias de poder, de riqueza construida sobre el trabajo forzado, de tradiciones que se perpetuaban a través de generaciones sin ser jamás cuestionadas. La señorita está pálida, observó Mercedes, frunciendo el ceño maternal. Quizás un poco de colorete en las mejillas. No es necesario, respondió Isabela, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Son solo los nervios naturales de una noche importante. Pero no eran solo nervios. Era algo más profundo, una sensación de que esta noche marcaría no solo el inicio de su vida como condesa, sino también el fin de algo indefinible, quizás de su juventud, quizás de sus sueños secretos, quizás de la posibilidad de que algo extraordinario sucediera en su vida cuidadosamente planeada. El sonido distante de la orquesta llegó hasta ellas a través de las paredes gruesas de la mansión. Un vals de Strauss, ejecutado con la precisión que solo los mejores músicos de la ciudad podrían ofrecer. Isabela conocía cada nota de esa pieza. Había bailado al compás de ella decenas de veces en los bailes de la temporada, siempre en los brazos de Eduardo,
siempre siguiendo los pasos prescritos por la etiqueta, siempre sonriendo la sonrisa educada que había perfeccionado desde la infancia. «Es hora», dijo Mercedes ofreciéndole el abanico de nácar y encaje que completaría su atuendo de baile. Su padre debe estar esperándola en el vestíbulo principal. Isabela asintió y siguió a la criada por los pasillos de la mansión Esquivel, una construcción imponente que rivalizaba con los palacios europeos en elegancia y ostentación. Las paredes estaban cubiertas por papel francés en tonos dorados, salpicado por pinturas de antepasados, de mirar severo y paisajes bucólicos que nunca había visto personalmente. Arañas de cristal francés colgaban del techo alto, creando prismas de luz que danzaban en las superficies pulidas de los muebles de jacarandá y en los marcos dorados de los espejos. Cuando llegó a lo alto de la gran escalinata de mármol que descendía al salón principal, Isabela se detuvo por un momento para absorber la magnitud de la escena ante ella. El salón estaba repleto de invitados en trajes de gala, las mujeres con sus vestidos de colores vibrantes, azul cobalto, verde esmeralda, rosa intenso, y joyas que captaban y reflejaban la luz de los cientos de velas, los hombres elegantes en sus fraques negros y con decoraciones militares. Las máscaras elaboradas creaban un ambiente de misterio y fantasía, transformando rostros conocidos en desconocidos intrigantes. En el centro del salón, Eduardo bailaba con una joven vestida de amarillo canario, sus movimientos precisos y controlados como siempre. Aún desde lejos, Isabela podía ver la sonrisa educada que él mantenía perpetuamente, la postura perfecta que había sido moldeada por años de educación aristocrática. Sería un buen esposo, se repitió como un mantra. Respetuoso, fiel, proveedor, todo lo que una mujer sensata podría desear. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera preparándose para entrar en una prisión dorada? «Isabela, querida mía», la voz de su padre, coronel Enrique Montero, cortó a través de sus pensamientos melancólicos. Subió los escalones hasta ella, impecable en su frac militar adornado con medallas que contaban la historia de su participación en la Guerra del Paraguay. Sus bigotes grisáceos estaban perfectamente encerados y sus ojos azules, tan parecidos a los de ella, brillaban con orgullo paternal. «Estás deslumbrante, hija mía, una verdadera princesa». «Gracias, papá», respondió, aceptando el brazo ofrecido. «¿Está todo preparado para el anuncio?» «Naturalmente. Eduardo habló con el conde Antonio esta tarde y todo fue acordado hasta en los mínimos detalles. A las 11 en punto, después del último vals del primer conjunto, pedirá tu mano oficialmente ante todos los invitados. Será un momento histórico para nuestra familia». Histórico. La palabra resonó en la mente de Isabela mientras descendían la escalinata hacia el torbellino de seda, joyas y conversaciones animadas que llenaba el salón. Su vida estaba siendo transformada en historia, catalogada y archivada antes de haber sido verdaderamente vivida. La orquesta terminó el vals con una floritura dramática y las parejas de bailarines se separaron entre aplausos educados. Eduardo inmediatamente localizó a Isabela en la multitud y caminó hacia ella, su sonrisa volviéndose más genuina cuando sus ojos se encontraron. Realmente era apuesto, tuvo que admitir, alto, de hombros anchos, con cabellos rubios cuidadosamente peinados y ojos verdes que las otras jóvenes de la sociedad consideraban irresistibles. «Mi querida Isabela», dijo inclinándose en un saludo formal antes de besar su mano enguantada, «estás absolutamente radiante esta noche. Este vestido es para quitar el aliento». «Eres muy gentil, Eduardo», respondió, permitiendo que la condujera al centro del salón mientras la orquesta iniciaba una nueva pieza. «La fiesta está magnífica. Tu madre realmente se ha superado. Madre siempre tuvo talento para agasajar», concordó Eduardo, posicionando una mano en su cintura mientras la otra sostenía delicadamente sus dedos. «Pero esta noche es especial. Esta noche es nuestra noche». Comenzaron a bailar, moviéndose en perfecta sincronía a través de los pasos que habían practicado juntos decenas de veces. Isabela cerró los ojos y se dejó llevar por la música, tratando de encontrar en la familiaridad de la danza la paz que había estado huyendo de ella durante todo el día. Eduardo era un bailarín competente, tenía que reconocer.
Nunca pisaba sus pies, nunca la conducía de forma torpe, nunca la hacía sentirse incómoda o fuera de lugar. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? ¿Hay algo malo, querida? La voz de Eduardo interrumpió sus pensamientos. Pareces distante. Solo nervios, mintió suavemente. Es una noche importante. Sí, es cierto, pero no tienes por qué preocuparte. Todo está perfectamente organizado. Mi madre habló con la condesa de San Martín sobre las festividades de la boda, y ella sugirió que hagamos la ceremonia en la Basílica del Pilar, seguida por una recepción en el Palacio de los Condes. Será el evento social de la temporada. Isabela asintió mecánicamente, tratando de demostrar el entusiasmo apropiado, mientras Eduardo detallaba los planes que otros habían hecho para su vida. La Basílica del Pilar, donde sus padres se habían casado. El Palacio de los Condes, donde asistiría a innumerables eventos sociales por el resto de sus días como esposa de Eduardo. Una vida entera mapeada con la precisión de una campaña militar. La música llegó a su fin y se separaron entre los aplausos de los otros invitados. Eduardo se inclinó para susurrar en su oído. Voy a buscar un poco de champán para nosotros. No te alejes mucho, pues pronto llegará el momento. Ella lo observó alejarse hacia la mesa de los refrigerios, saludando a conocidos por el camino con la desenvoltura natural de quien había nacido para aquel mundo de privilegios y protocolo. Isabela aprovechó el momento de soledad para respirar profundamente y tratar de reorganizar sus pensamientos turbulentos. Una novia radiante pero melancólica, dijo una voz profunda detrás de ella, cargada de un acento que mezclaba la elegancia porteña con algo indefiniblemente exótico. Interesante combinación. Isabela se dio vuelta lentamente, su corazón dando un salto cuando se encontró con un hombre alto, vestido con un frac impecablemente cortado y una máscara negra que cubría la mitad de su rostro. Pero no necesitaba ver sus facciones completas para reconocerlo. Sus ojos oscuros, intensos y ligeramente melancólicos eran inconfundibles. Rodrigo, susurró, casi sin aire. Él inclinó la cabeza en un saludo elegante. Isabela, has crecido durante mi ausencia. Te has transformado en una mujer extraordinariamente bella. Yo pensé que habías muerto, logró articular, luchando por mantener la compostura, aun cuando todo su mundo parecía estar reorganizándose alrededor de su presencia. Hace 3 años que nadie sabía dónde estabas. Muerte es una palabra muy definitiva, respondió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Digamos que necesitaba ausentarme. Hay ciertas verdades que es mejor descubrir lejos de los ojos curiosos de la sociedad. ¿Qué verdades? La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Rodrigo dio un paso más cerca, e Isabela pudo sentir el calor irradiando de su cuerpo, un perfume masculino de sándalo y algo salvaje que la hacía recordar bosques y lluvia. Verdades sobre nuestra familia, Isabela, sobre tu familia, sobre el matrimonio que está a punto de ser anunciado. El corazón de ella latió con tanta fuerza que por un momento temió que otros pudieran escucharlo. No entiendo. No, aún no entiendes, pero deberías, especialmente antes de comprometerte públicamente con mi hermano. Eduardo es un buen hombre, dijo, aunque las palabras sonaron vacías incluso para sus propios oídos. Eduardo es muchas cosas, concordó Rodrigo, sus ojos nunca dejándolos de ella. Bueno, eso es cuestionable, pero esta no es una conversación para tener en medio de un salón de baile con oídos indiscretos por todas partes. Isabela miró rápidamente a su alrededor, percibiendo que varios invitados ya habían notado su conversación con el hombre misterioso de la máscara. Las lenguas comenzarían a moverse pronto, especialmente considerando que su compromiso sería anunciado dentro de pocas horas. No deberías estar aquí, dijo, aunque cada fibra de su ser suplicaba que se quedara. Si Eduardo descubre que has vuelto. Eduardo sabe muy bien que estoy aquí, respondió Rodrigo con una sonrisa que tenía algo de peligroso. De hecho, fue él quien insistió en que viniera. Después de 3 años desaparecido, sería extraño que me perdiera el anuncio del compromiso de mi querido hermano mayor, ¿no te parece? Había algo en la forma como pronunció querido hermano que hizo que un escalofrío recorriera la espina de Isabela, una amargura, una ironía que sugería capas de historia familiar que ella no conocía. Isabela, querida.
La voz de su madre, doña Celeste Montero, cortó a través de la tensión que se estaba construyendo entre ellos. «Ven, hay algunas personas que me gustaría que conocieras antes del anuncio». Isabela se dio vuelta para saludar a su madre, una mujer elegante de 40 y tantos años que había mantenido su belleza a través de cuidados meticulosos y un régimen riguroso de vida social. Cuando se volvió nuevamente para despedirse de Rodrigo, él había desaparecido en la multitud como una aparición. «¿Quién era ese joven con quien estabas conversando?», preguntó doña Celeste mientras conducía a Isabela a través del salón. «No lo reconocí». Un amigo de la familia», respondió Isabela vagamente, aún perturbada por el encuentro. «Nadie importante», pero aún mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba mintiendo. Rodrigo Esquivel nunca había sido nadie importante para ella. Desde la infancia, cuando él visitaba la propiedad de los Montero con Eduardo, había quedado fascinada por su naturaleza rebelde, su inteligencia afilada, su tendencia a cuestionar tradiciones que otros aceptaban sin cuestionamiento. Había sido el primer hombre en hacerla sentir que podía tener conversaciones reales, discusiones sobre libros e ideas que iban más allá de los asuntos considerados apropiados para jóvenes damas. Y entonces, hace 3 años, simplemente desapareció. Eduardo explicó vagamente que Rodrigo había decidido viajar por Europa para ampliar sus horizontes, pero los rumores en la sociedad eran menos gentiles. Decían que se había involucrado en un escándalo, quizás con una mujer casada, quizás con deudas de juego. Algunos susurraban sobre un duelo, otros sobre problemas con la ley. La familia Esquivel había cerrado filas alrededor del silencio, y gradualmente el nombre de Rodrigo había dejado de ser mencionado en los círculos sociales. Ahora había regresado, y su presencia tenía el poder de transformar aquella noche cuidadosamente orquestada en algo impredecible. Durante la hora siguiente, Isabela se movió a través de las obligaciones sociales como una actriz representando un papel. Sonrió a las amigas de su madre, que hacían comentarios efusivos sobre su vestido y su apariencia. Bailó con diversos caballeros que fueron presentados como posibles parejas para sus amigas solteras. Conversó educadamente sobre el clima, sobre la última ópera en el Teatro Colón, sobre los rumores de cambios políticos que circulaban por la capital, pero durante todo el tiempo, sus ojos buscaban a Rodrigo en la multitud. Ocasionalmente, lo divisaba conversando con grupos de hombres cerca de las ventanas que daban a los jardines, u observando a los bailarines desde un rincón discreto del salón. Parecía estar estudiando a las personas a su alrededor con la intensidad de un científico examinando especímenes, como si estuviera catalogando comportamientos y buscando algo específico. A las 10:30, Eduardo apareció a su lado cargando 2 copas de champán, sus ojos brillando con una excitación nerviosa que nunca había visto antes. «En media hora», dijo en voz baja, ofreciéndole una de las copas. «Mi padre hará el anuncio oficial. ¿Estás preparada?» Isabela aceptó el champán y tomó un sorbo, tratando de usar el alcohol para calmar sus nervios a flor de piel. «Sí, estoy preparada». «Excelente. Mi madre ya organizó todo con la orquesta. Tocarán una fanfarria. Mi padre pedirá silencio y entonces...» Eduardo sonrió con genuina felicidad. «Entonces serás oficialmente mi prometida ante toda la sociedad porteña». Debería ser un momento de alegría, pensó Isabela. Una joven mujer a punto de ser pedida en matrimonio por un hombre respetable y bien relacionado, rodeada por familia y amigos, con un futuro seguro extendiéndose ante ella como un camino bien pavimentado. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera a punto de caminar hacia el patíbulo? «Eduardo», comenzó vacilante, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Naturalmente, querida. Lo que sea. ¿Por qué nunca hablas de Rodrigo?» El cambio en la expresión de Eduardo fue instantáneo y dramático. La sonrisa desapareció de sus labios, sustituida por una línea tensa. Sus ojos, que momentos antes brillaban con alegría, se volvieron fríos y distantes. «¿Por qué estás preguntando sobre mi hermano?» Su voz había adquirido una cualidad cortante que nunca había escuchado antes. «Lo vi aquí esta noche. Dijo que tú sabías que había regresado». Eduardo tomó un largo sorbo de champán antes de responder, claramente usando el tiempo para controlar su reacción.
Rodrigo siempre tuvo un pésimo sentido de la oportunidad. Sí, regresó a Buenos Aires hace algunas semanas. No esperaba que apareciera aquí esta noche. ¿Pero por qué desapareció? ¿Qué pasó realmente hace 3 años? Isabela, dijo Eduardo, su voz baja pero firme. Hay ciertas cosas en la historia de nuestra familia que es mejor dejar en el pasado. Rodrigo tomó algunas decisiones cuestionables. Decisiones que trajeron vergüenza al nombre Esquivel. Mi padre le dio la oportunidad de redimirse viajando y reflexionando sobre sus errores. Aparentemente, decidió que era hora de volver. ¿Pero qué tipo de decisiones? ¿Qué tipo de vergüenza? Eduardo puso su mano libre sobre la de ella, su toque más posesivo que cariñoso. Mi querida, estas no son cuestiones apropiadas para preocupar la mente de una joven dama, especialmente en la noche de nuestro compromiso. Rodrigo es mi hermano y siempre será bienvenido en nuestra familia, pero eso no significa que sus excentricidades deban ser tema de conversación en nuestra vida conyugal. La forma como dijo nuestra vida conyugal envió un escalofrío de incomodidad por la columna de Isabela. Había algo definitivo, casi amenazador en la frase, como si estuviera estableciendo los parámetros de un territorio que él controlaría completamente. Solo pensé que, como nos vamos a casar, debería conocer mejor a tu familia, dijo cuidadosamente. Y la conocerás, pero en el tiempo apropiado y de la manera apropiada. Por esta noche, concéntrate en lo que es importante, nuestro futuro juntos. Antes de que Isabela pudiera responder, los primeros acordes de una fanfarria resonaron por el salón. Las conversaciones cesaron gradualmente mientras los invitados se giraban hacia la pequeña plataforma donde la orquesta tocaba. El conde Antonio Esquivel, padre de Eduardo y Rodrigo, subió a la plataforma, su figura imponente comandando atención inmediata. Mis queridos amigos, su voz potente llenó el salón silencioso. Es con gran placer que los invito a todos a compartir con nosotros un momento de alegría familiar. Mi hijo Eduardo tiene algo que anunciar. Isabela sintió la mano de Eduardo apretar la suya mientras la conducía hacia la plataforma. Sus pasos parecían extrañamente desconectados de su voluntad, como si su cuerpo se estuviera moviendo independientemente de su mente. La multitud se abrió para permitir su paso, rostros sonrientes y expectantes, volviéndose hacia ellos como girasoles siguiendo al sol. Cuando llegaron a la plataforma, Eduardo la ayudó a subir los escalones bajos. El salón entero parecía estar conteniendo la respiración, esperando el anuncio que todos ya sabían que vendría. Isabela miró a la multitud de rostros conocidos, sus padres, radiantes de orgullo, la condesa Esquivel, sonriendo benévolamente, decenas de amigos de la familia y miembros de la alta sociedad porteña. Y entonces, al fondo del salón, cerca de las puertas que llevaban a los jardines, vio a Rodrigo. No estaba sonriendo. De hecho, su expresión era sombría, casi trágica, como si estuviera presenciando un funeral en lugar de un compromiso. Mis queridos amigos, comenzó Eduardo, su voz llevándose fácilmente a través del salón silencioso, es con inmensa alegría que anuncio mi compromiso con la señorita Isabela Montero, hija del estimado coronel Enrique Montero. Pedimos sus bendiciones y esperamos contar con su presencia en nuestra ceremonia de boda, que se realizará en la Basílica del Pilar el próximo mes de diciembre. El salón estalló en aplausos y vivas de felicitaciones. Isabela logró sonreír y saludar graciosamente, representando el papel de la novia feliz, aún mientras su corazón se retorcía dentro del pecho. Eduardo se inclinó elegantemente a su lado, claramente deleitándose con la atención y aprobación. Pero cuando Isabela miró nuevamente al fondo del salón, Rodrigo había desaparecido. Las próximas 2 horas pasaron en un borrón de felicitaciones, abrazos y conversaciones sobre planes de boda. Isabela aceptó las congratulaciones con toda la gracia que pudo reunir, pero una parte de su mente permanecía fijada en la expresión sombría en los ojos de Rodrigo y en las palabras enigmáticas que había dicho sobre verdades que ella necesitaba conocer. Era casi la 1 de la madrugada cuando los últimos invitados finalmente comenzaron a partir. Isabela estaba exhausta, tanto física como emocionalmente, y anhelaba la soledad de su cuarto donde podría finalmente procesar los eventos tumultuosos de la noche. Eduardo,
La acompañó hasta el carruaje de su familia, comportándose como el novio atento perfecto. «Duerme bien, mi querida», dijo besando su mano enguantada antes de ayudarla a entrar en el carruaje. «Mañana comenzaremos a planear nuestra vida juntos». E Isabela saludó por la ventana mientras el carruaje se alejaba de la mansión Esquivel, pero sus ojos no estaban enfocados en Eduardo. En cambio, estaba buscando en las sombras de los jardines por una figura alta que parecía haberse convertido en el centro de sus pensamientos turbulentos. El viaje de regreso a la propiedad de los Montero se hizo en silencio relativo. Sus padres conversaban en voz baja sobre los eventos de la noche, como todo había salido perfectamente, como Eduardo había sido encantador, como la reacción de la sociedad había sido extremadamente positiva. Isabela murmuró respuestas apropiadas cuando fue directamente cuestionada, pero su mente estaba en otro lugar. Cuando finalmente llegaron a casa, subió inmediatamente a su cuarto, alegando fatiga. Mercedes la ayudó a salir del vestido de baile y a cambiarse por las camisas de algodón que usaba para dormir. Pero aún después de que la criada se retiró, Isabela no pudo encontrar descanso. Se sentó junto a la ventana que daba a los jardines de su familia, observando las sombras creadas por la luna llena. El aire nocturno estaba cargado con el perfume de jazmín y el sonido distante de grillos. Debería ser un momento de paz y satisfacción. Una joven mujer recién comprometida, contemplando su futuro prometedor. En cambio, se sentía más perturbada que nunca. Fue entonces que vio una figura moviéndose entre los árboles del jardín. Alguien alto, vestido con ropas oscuras, caminando con el paso confiado de quien conocía bien el terreno. Isabela se inclinó hacia adelante, tratando de ver mejor, y su corazón saltó cuando reconoció el andar característico de Rodrigo. Sin detenerse a pensar en las consecuencias, tomó un chal y bajó silenciosamente las escaleras, saliendo por la puerta lateral que llevaba a los jardines. El aire nocturno estaba fresco contra su piel, y la hierba húmeda de rocío mojaba sus zapatillas de seda. Siguió en la dirección donde había visto la figura, guiada más por la intuición que por la vista en la oscuridad salpicada por la luna. Encontró a Rodrigo en el centro del laberinto de rosales que su padre había mandado construir años antes, sentado en el banco de mármol que rodeaba una fuente decorativa. Se había quitado la máscara y el frac formal, vistiendo solo la camisa blanca y los pantalones negros. Sus cabellos oscuros estaban ligeramente despeinados, dándole una apariencia menos pulida y más peligrosamente atractiva. «Sabía que vendrías», dijo sin volverse, como si hubiera sentido su presencia antes de verla. «¿Cómo lo sabías?», preguntó Isabela, aproximándose cautelosamente. «Porque siempre fuiste demasiado curiosa para tu propio bien, y porque hay preguntas en tus ojos que no serán respondidas por conversaciones educadas en salones de baile». Isabela se sentó del otro lado de la fuente, manteniendo una distancia respetable, pero aún logrando ver su rostro claramente a la luz de la luna. «¿Qué preguntas?». Rodrigo finalmente se volvió para mirarla, y la intensidad en sus ojos oscuros la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. «Preguntas sobre por qué te sientes como una extraña en tu propia vida. ¿Por qué la perspectiva de casarte con mi hermano, un hombre que cualquier joven de la sociedad consideraría un excelente partido, te da ganas de huir? ¿Por qué sientes que hay algo fundamentalmente equivocado con toda esta situación perfectamente arreglada?». Las palabras golpearon a Isabela como flechas certeras, cada una tocando sentimientos que había tratado de suprimir o racionalizar. «¿Cómo puedes saber lo que siento?». «Porque te conozco, Isabela, quizás mejor de lo que te conoces a ti misma. ¿Recuerdas cuando éramos niños y solías decir que querías ser exploradora? Que querías viajar a lugares lejanos y descubrir cosas que nadie más había visto». Isabela sonrió involuntariamente con el recuerdo. Tenía 8 años. Era solo fantasía infantil. ¿Era o era tu verdadero yo hablando antes de que aprendieras a suprimirlo en favor de las expectativas de la sociedad? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que Isabela no estaba segura de estar preparada para enfrentar. «Rodrigo, ¿por qué desapareciste hace 3 años? ¿Y por qué regresaste ahora, justamente en la noche de mi compromiso?». Rodrigo se levantó y comenzó a caminar alrededor de la fuente. Sus movimientos inquietos
sugiriendo una agitación interior que su voz controlada no revelaba. Desaparecí porque descubrí algo sobre nuestra familia, sobre las familias Esquivel y Montero, que me hizo cuestionar todo en lo que había creído. Regresé porque no podía dejarte casarte con Eduardo sin conocer la verdad. ¿Qué verdad? La pregunta salió como un susurro. Rodrigo se detuvo directamente frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. La verdad sobre por qué nuestros padres están tan ansiosos por esta unión. La verdad sobre lo que realmente pasó con la fortuna de la familia Montero. Y la verdad sobre por qué Eduardo necesita tanto casarse contigo específicamente. Isabela sintió un frío instalándose en su estómago. ¿A qué te refieres? Tu familia está en bancarrota, Isabela, completamente arruinada. Las deudas de tu padre por inversiones fracasadas superan con mucho el valor de todas las propiedades y bienes de la familia Montero. Las palabras golpearon a Isabela como un balde de agua helada. Eso no puede ser cierto. Vivimos como siempre hemos vivido. Tenemos la misma casa, los mismos criados, la misma ropa, todo mantenido con dinero prestado. Dinero prestado de mi padre, para ser específico. El conde Antonio Esquivel compró todas las deudas de tu familia a cambio de una promesa, la promesa de que te casarías con Eduardo. Isabela se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro mientras trataba de procesar la información. No, mis padres me habrían dicho. No me engañarían de esa forma. ¿No te engañarían? ¿O no arriesgarían perder la última carta que poseen para salvar el nombre de la familia de la deshonra completa? La crueldad de la situación comenzó a formarse en la mente de Isabela como una imagen terrible enfocándose. No era una novia deseada, era un pago, una forma humana de saldar una deuda. Todo el romance del compromiso, toda la pretensión de que Eduardo la había elegido por amor, era una farsa elaborada para disfrazar una transacción comercial. ¿Pero por qué te importa?, preguntó volviéndose para enfrentarlo. ¿Porque esto debería significar algo para ti? Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos estudiando el rostro de ella a la luz de la luna. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que ya no trataba de esconder. Porque te amo, Isabela. Te he amado desde que éramos adolescentes, desde que tenías 15 años y discutías conmigo sobre filosofía en las tertulias de tu madre. Porque desaparecí hace 3 años no por algún escándalo, sino porque no podía soportar verte prometida a mi hermano cuando cada fibra de mi ser gritaba que deberías ser mía. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de años de emoción reprimida y deseo no confesado. Isabela sintió como si el mundo estuviera girando fuera de su eje, como si todas las certezas que había construido sobre su vida se estuvieran desintegrando. Rodrigo, se comenzó, pero él alzó una mano para silenciarla. Déjame terminar, dijo. Pasé 3 años viajando, tratando de olvidarte. Fui a Europa, a Chile, incluso a los Estados Unidos. Me sumergí en trabajo, en estudios, en cualquier cosa que pudiera ocupar mi mente lo suficiente para que dejara de pensar en ti. Y fallé miserablemente. Isabela sentía lágrimas quemando sus ojos, pero no sabía si eran de tristeza, alegría o pura confusión emocional. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué dejaste que creyera que estaba siendo cortejada por amor? Porque era joven y demasiado orgulloso para competir con mi hermano mayor por la mujer que amaba. Porque pensé que, si realmente me importaba tu felicidad, debería dejarte libre para hacer la elección que mejor convenía a tu posición social. ¿Y por qué? Su voz bajó a un susurro áspero. Tenía miedo de que me rechazaras. Isabela dio un paso hacia él, sus propios miedos e inhibiciones desvaneciéndose ante la honestidad brutal de sus palabras. Rodrigo, ¿tú qué? Sus ojos oscuros brillaban intensamente a la luz de la luna. Dime, Isabela, dime que sientes algo por mí más allá de amistad de la infancia. O dime que debo irme y nunca más molestarte, para que puedas vivir feliz como condesa de Esquivel. Isabela miró al hombre frente a ella, el hombre que acababa de confesar que la amaba, que había sacrificado 3 años de su vida tratando de olvidarla, que había regresado para salvarla de un matrimonio basado en mentiras. Sus sentimientos por él siempre habían sido complicados, una mezcla de admiración intelectual, atracción física no admitida
y una conexión emocional que nunca había sentido con nadie más. «No puedo ser feliz como condesa de Esquivel», susurró, «porque mi corazón nunca le perteneció a Eduardo. Siempre fue tuyo». Las palabras apenas habían dejado sus labios cuando Rodrigo cerró la distancia entre ellos, sus manos enmarcando el rostro de ella con una ternura que contrastaba con la intensidad en sus ojos. «Isabela», murmuró su nombre como una plegaria antes de inclinar su cabeza y capturar sus labios con los suyos. El beso fue todo lo que había imaginado que sería y más. Apasionado, desesperado, cargado de años de deseo reprimido y amor no confesado. Isabela se derritió contra él, sus manos aferrándose a los hombros de él mientras respondía con una pasión que ni sabía que poseyera. Este era el beso que había estado esperando inconscientemente toda su vida. El beso que hacía que todos los otros parecieran juegos de niños. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Rodrigo apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera tratando de memorizar el momento. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabela, su voz apenas audible. «Estoy oficialmente comprometida con tu hermano. Nuestra familia debe a tu familia más dinero del que jamás podremos pagar. No hay forma de salir de esta situación sin destruir a todos a nuestro alrededor». Rodrigo abrió los ojos y miró directamente a los de ella. «Hay una manera», dijo lentamente, «pero requerirá valor. Requerirá que dejes atrás todo lo que conoces, tu familia, tu posición social, tu vida segura, y confíes en mí completamente». «¿Qué estás sugiriendo?». «Que huyamos juntos. Esta noche, ahora. Tengo suficiente dinero ahorrado para llevarnos a cualquier lugar del mundo donde podamos comenzar una nueva vida. Podemos ir a Chile o a los Estados Unidos o incluso a Europa. Podemos casarnos con nombres falsos y vivir genuinamente felices, lejos de todas estas intrigas familiares y obligaciones sociales». La sugerencia era a la vez aterradora y emocionante. Isabela se imaginó huyendo en la oscuridad de la noche, dejando atrás los vestidos de seda y las obligaciones sociales, embarcándose en una aventura con el hombre que amaba. Sería escandaloso, sería ruinoso para las reputaciones de ambas familias, sería liberador, susurró sorprendiéndose con su propia respuesta. Rodrigo sonrió, la primera sonrisa genuinamente feliz que había visto en él desde su regreso. «¿Entonces aceptas?». Isabela miró alrededor del jardín familiar donde había pasado tantas horas de su infancia, pensando en los padres que la habían criado con amor aún mientras la usaban como pieza de negociación en sus juegos financieros, pensando en la vida que se le ofrecía como alternativa. Una vida de verdad, de elecciones propias, de amor real. «Sí», dijo, su voz ganando fuerza y convicción. «Sí, acepto». La sonrisa de Rodrigo se amplió y la besó nuevamente, más brevemente, pero con no menos intensidad. «Entonces tenemos que movernos rápidamente. Ve a tu cuarto y haz una maleta pequeña, solo lo esencial que puedas cargar fácilmente. Encuéntrame en el camino principal en 1 hora. Habrá un carruaje esperando». Isabela asintió, adrenalina corriendo por sus venas, mientras la magnitud de lo que estaba a punto de hacer se volvía real. «¿Y qué pasa con el dinero de mi familia? ¿Las deudas?». «Deja eso en mis manos», dijo Rodrigo. «Tengo formas de tratar con mi padre que no involucran sacrificarte en el altar de los problemas financieros de otras personas». Se separaron corriendo en direcciones opuestas. Rodrigo para hacer los preparativos finales para su huida, Isabela para lo que sería su última hora en la casa donde había crecido. Mientras corría silenciosamente por los jardines familiares hacia la casa, Isabela sentía una mezcla de terror y éxtasis que nunca había experimentado antes. En su cuarto, rápidamente reunió sus posesiones más preciadas, algunas joyas, un poco de dinero que había guardado, algunas mudas de ropa práctica y un puñado de libros que no podía soportar dejar atrás. Todo cupó en una sola maleta pequeña que podría cargar fácilmente. Antes de salir se detuvo para mirar una última vez el cuarto que había sido su santuario durante 20 años. La cama donde había soñado con aventuras, el escritorio donde había escrito en su diario secreto, las ventanas a través de las cuales había observado el mundo
y anhelado libertad. En pocas horas sería solo un recuerdo. Dejó una carta para sus padres, explicando su decisión y pidiendo perdón, pero dejando claro que había hecho su elección de libre voluntad y que no se arrepentía. Sería doloroso para ellos, lo sabía, pero esperaba que eventualmente entendieran que había elegido el amor verdadero sobre la conveniencia social. El viaje por la casa silenciosa fue surreal. Isabela se movió como un fantasma por los pasillos familiares, pasando por retratos de antepasados que parecían mirarla con desaprobación, por muebles que había conocido toda su vida, por memorias que se volvían simultáneamente más preciosas y menos importantes con cada paso. Cuando llegó al camino principal, Rodrigo ya estaba esperando junto a un carruaje modesto, pero bien conservado. Había cambiado sus ropas formales por algo más práctico para viajar, y había una expresión de determinación en su rostro que nunca había visto antes. ¿Estás lista?, preguntó tomando su maleta y ayudándola a subir al carruaje. Isabela miró una última vez la propiedad de los Montero, donde luces aún brillaban en las ventanas de los cuartos de sus padres. En algunas horas descubrirían su ausencia. En algunos días el escándalo estaría en los labios de toda la sociedad porteña, pero no sentía remordimiento, solo una sensación vertiginosa de libertad que nunca había experimentado antes. «Estoy lista», dijo, y significaba cada palabra. Mientras el carruaje se alejaba en la noche, llevándolos hacia una vida nueva e incierta, Isabela se recostó en el asiento junto a Rodrigo y sonrió por primera vez en semanas. El último baile había terminado, pero su verdadera vida apenas estaba comenzando. Si te emocionaste con esta historia de amor prohibido y valor para seguir el corazón, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un me gusta si Isabela y Rodrigo conquistaron tu corazón. Nos vemos en la próxima historia.